Solamente los que puedan, los que no, o lo tienen descargado en el computador o el celular, bueno, no importa en ese caso, pero los que sí puedan, que lo vayan a buscar. Voy a compartir pantalla para que entiendan lo que estoy hablando. Profe, una duda. Digan. ¿Qué libro tenemos que leer ahora? Lo subí a la plataforma. Juan Salvador Gaviota o algo así se llama. Sí. Sí, y qué bueno que me lo preguntas y aprovecho de explicar. Es un texto motivacional, por si acaso. Motivacional, muy metafórico, y como lo dice el título, habla sobre una gaviota. Así que léalo con anticipación, porque posiblemente haya partes que usted no entienda, porque, no sé, no le gustan las gaviotas, por ejemplo, así que va a tener que darse el tiempo. Así que los que ya puedan, que comiencen a leerlo lo antes posible. Bien, ya compartí la página, o sea, la diapositiva. Pueden revisar la estructura del día de hoy. Tenemos como objetivo dialogar, y eso significa que voy a necesitar su opinión. Su opinión, y aparte de eso, yo pedí unos ejemplos en la clase anterior, que fue ayer, si es que no me equivoco. Ejemplos de tipos de amor. Así que por eso que en el objetivo dice identificar, aparte de dialogar, los tipos de amor presentes en obras artísticas contemporáneas. Ustedes podían escoger películas, series, canciones, etcétera, etcétera, y reconocer la evolución de los personajes. Todas estas cosas son cosas que realmente usted ya sabe, porque lo vio en sexto básico con otra profesora, después lo vio conmigo y ahora lo va a volver a ver. Así que la clase de hoy debería ser súper breve, súper rápida, así que paciencia. Yo sé que es día viernes, pero bueno, yo preferí este horario para verlo el último día de la semana y solamente espero su comprensión, nada más que eso. Ya, entonces vamos a repasar los elementos del mundo narrativo, comprender un poco a qué me refiero con evolución de personajes, vamos a revisar un poco los ejemplos que usted mismo y misma encontró en su cotidianidad sobre tipos de amor, y finalmente vamos a retroalimentar el texto, la última hoja, y vamos a relacionarlo con la unidad, para que comprendan por qué lo leímos en el fondo. Bien, comencemos inmediatamente un breve, mini y rápido repaso de cosas que usted ya sabe. Y si no las sabe, las puede preguntar al tiro, solamente para confirmar. Todavía estamos hablando de elementos del mundo narrativo. Estamos en género narrativo. Recuerden que existen tres: género narrativo, género dramático y género lírico. Y aparte existe una segunda clasificación, que son los tipos de textos que no pertenecen a estos géneros, sino que son los textos no literarios. ¿Se entendió eso? Creo que no. ¿No? No, Martín Covio colapsó. Lo voy a repetir de nuevo. De hecho, lo voy a anotar. Porque un día viernes a esta hora, yo creo que te está pensando más en el almuerzo que en lo que estoy diciendo. Yo igual. Ya. Los textos los podemos dividir en una clasificación súper general, que son los textos... esta basura no escribe. Ahora sí, perdón. Textos literarios y los textos no literarios. Dentro de los textos literarios usted encontrará los géneros, que es el género lírico, que es el género también dramático que hemos visto. ¿Se acuerda del texto que leímos el año pasado de género dramático? ¿Cuál era? ¿Se acuerda de ese rojo? ¿Cómo? ¿Ese de poemas o no? De género dramático, los poemas son del género lírico. No sé. ¿El avaro? Ya, el avaro. ¿Se acuerda de eso? Primera nota, segundo semestre. El avaro de Molière. Ay, eso fue más específico. Ya, gracias Julián por
esa respuesta completa, sí, me refiero a eso. Eso corresponde a género dramático. Género narrativo, podemos encontrar textos como Juan Salvador Gaviota, que lo van a leer ahora, y género lírico, la antología poética que leyeron el año pasado. Todos esos tipos de textos son textos literarios, ¿ya? Y se relaciona mucho con el trabajo de la ficción. Está directamente relacionado. Pero los textos no literarios son los textos que yo puedo encontrar en los medios de comunicación masiva y textos, por ejemplo, como ensayos, noticias, editoriales, columnas de opinión. Todo eso lo puedo encontrar en textos no literarios. ¿Ya? ¿Dónde estamos ahora? Luego de esta como mini, súper rápida explicación de dónde estamos. Estamos en el género narrativo. Ya, esto lo voy a borrar porque yo creo que ya se entendió. Si no lo entendió, me dice, me avisa. Los cuentos. ¿Cosa? Por ejemplo, los cuentos. Ya, pero los cuentos, ¿qué tipo de género es? ¿Lírico? Ya, pues Martín. Ah, género. Narrativo. Sí, género narrativo, bien. Ya, y gracias Tomás Villegas por lo que comentó. Sí, el texto es Juan Salvador Gaviota, que es un texto narrativo. Trata de una gaviota que quería volar cada vez más alto. Sí. Y partamos por lo básico, ustedes saben lo que es una gaviota, ¿cierto? ¿No? No, Sí. Sí. Ya, Sí. un ave. que te Ya. pueden embarrar el día todo el día. Ya, la gente que dijo que sí, ya, genial. Tienen 50% del texto comprendido entonces. Ve, avanzamos súper rápido. Lo más importante era que usted entendiera que era una gaviota. Un pajarraco con plumas, dice Rodrigo. Ya sé. O sea que básicamente, como el contexto de la historia es como más o menos un deseo egoísta. Ya, eso que acaba de decir es lo que usted va a entender cuando lea el texto, porque es todo lo contrario. Se va a entender como algo egoísta y finalmente no lo es. Pero eso es lo que tiene que descubrir en la lectura. Ya, ya pasamos, agregué a algunas personas ahora, así que vamos a dejar de hablar de gaviotas porque si no, no van a entender nada. Vamos al PowerPoint que estoy mostrando ahora. Elementos del mundo narrativo, porque en eso estamos. Estos elementos son 5, son los más básicos. Ya, pero Tomás, deje las gaviotas tranquilas, porque si no, no van a leer el texto, van a entender de qué se trata. Mucho spoiler ahí. Ya. Los elementos del mundo narrativo son 5 en total. Son elementos que ya hemos visto, de hecho ustedes lo han visto en forma más compleja, pero bueno, pandemia, así que lo vamos a ver en la forma fácil. Existen 5 y los vamos a repasar rápidamente. Primero que todo está el narrador o la narradora. Ya sabemos que es un elemento creado, es una voz ficticia dentro del texto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es finalmente la voz que nos va a contar los acontecimientos que están sucediendo en la historia. El mundo narrativo tiene sus propias reglas. Lo que puede pasar en la vida real tiene reglas naturales. Naturales, por ejemplo, el orden del paso del tiempo, que no podemos volver al pasado, por ejemplo. Hay leyes también inculcadas por los hombres. Bueno, todos esos elementos que yo estoy diciendo, en el mundo narrativo no necesariamente se cumplen, porque el mundo narrativo tiene sus propias reglas, hace las cosas como se les da la gana. Yo me recuerdo el libro y... Ya. Ya, sí, Julián, ¿existe otro libro? Ya, siguiendo hablando de gaviotas, sí, existe otro libro. Ya, gracias Martín. Historia de una gaviota y algo que le enseñó a volar. Ya, sí. El autor de ese libro posiblemente les suene, o la historia les suene, porque el autor murió de COVID hace un mes. Por eso tal vez, ya, y al final voló. Ya, pero Tomás se quedó pegado con el tema de las gaviotas, y cada uno lo va a investigar por su cuenta. Le está contando la historia a medio mundo. Ya, ahora sí. Ignorando a Tomás.
Existe este primer elemento que es completamente creado por el autor o autora, que vendría siendo el narrador. Pasamos después a algo bien principal que corresponde a los personajes, y los personajes, como ustedes ya saben, son los seres creados en ese mundo narrativo. Esos personajes se guían según las leyes creadas en ese propio mundo. Por eso que vamos a pillar cosas tal vez muy sorprendentes o muy ficticias, pero para ellos van a ser tomadas como algo sumamente normal. Luego de los personajes, así pasando como lo más rápido posible, podemos encontrar también que todas estas acciones son acontecimientos, por lo tanto son acciones que suceden en un lugar en específico, y como ustedes saben, también tienen su propia clasificación. Existen acontecimientos principales y secundarios. Los principales, como usted ya sabe, son los que marcan la trama central, son los hechos que yo no puedo eliminar. Y los acontecimientos secundarios sí los puedo eliminar porque solamente complementan la historia, nada más que eso. En los personajes yo también podía clasificar personajes principales y secundarios, terciarios, y todo esto que yo he estado diciendo se realiza en un espacio y tiempo específicos. En el caso del espacio, como nuevamente ya lo hemos visto en esta asignatura, es el lugar donde se desarrollan los hechos, y pueden existir tres tipos de espacio: un espacio social, un espacio psicológico y un espacio físico. ¿Se acuerdan de eso? Tengo presentimiento que no. ¿No? Algo. Algo. ¿Qué cosa? Ya, pues Martín. Si se acuerdan de los tipos de espacio. Más o menos. Ya. La próxima semana es una semana de ultra mega vacaciones, y usted no va a saber nada de mí. Imagino que usted debe estar súper contento, tal vez. Así que, así que vamos a volver a retroalimentar eso para que quede más claro, ¿ya? Así que no se preocupe. Pero bueno, quedémonos con lo general, que el espacio es finalmente el lugar físico, el lugar social, el lugar psicológico, donde se están desarrollando los acontecimientos. Luego finalmente nos encontramos con el tiempo, porque todo esto pasa en un tiempo específico, y existe el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Pero eso nuevamente, porque tengo presentimiento que ustedes no se acuerdan, porque también en materia como de sexto básico, vamos a repasarla nuevamente en otra clase. Lo importante es que sepan que la historia tiene sus respectivos tiempos, no necesariamente tiene que coincidir con un tiempo normal, entre comillas, o el que usted está acostumbrado en su vida diaria. Ya, yo no he visto la serie Dark, como dice, anda mucho meme por ahí, pero sí me contaron que juega mucho con el tiempo, que no es un tiempo como el de nosotros, sino que se interviene. ¿Alguien la ha visto como para que lo pueda explicar? ¿No? ¿No hay tiempo para hacer eso? ¿Nadie ha visto esa serie? Profe, yo vi un puro capítulo ¿Ya? y después no la pude seguir viendo porque tuve que terminar los trabajos. ¿Vas a sentir culpable? Yo la vi completa. ¿Ya? ¿Y puede explicar un poco eso del tiempo? Sí, pero no creo que entienda. Lo que pasa es que están en el año 2019 y encuentran una cueva que se ve conectada con la planta nuclear y que viajan en el tiempo a tres tiempos, al pasado, a 1980 no sé, y a 1953. Entonces, ahí como las personas viajan, se quedan atrapadas y nacen personas del futuro, y que si no pasa, las personas no nacen. Entonces es un círculo vicioso que se tiene que pasar, aunque la gente igual no se da cuenta. Ya. Y ahí Oiga, aunque no lo crea, sí lo entendí. Pero bueno, tal como usted dijo, eso es algo a lo que nosotros podamos acceder con nuestras propias leyes o con nuestra propia concepción del tiempo. ¿Podemos hacer eso?
¿Puedo volver al pasado y que mi abuela o tía sea mi pareja? ¿Algo así explicaron? ¿Algo así entendí de la serie? Bueno, dígame, ¿puede hacer eso? ¿Usted de verdad vuelve al pasado y se relaciona con toda su familia? No, pues no se puede hacer. No. Ya, por eso, como iba explicando, en las series, en las películas, en todas las cosas que usted está viendo ahora, puede aplicar lo que estamos viendo. Porque ahí va a reconocer que, claro, que ese mundo narrativo tiene sus propias leyes respecto a tiempo y espacio. Y va cambiando y va variando dependiendo de la serie que usted esté analizando. Miren, hay algo súper central en estos elementos, que son los básicos, los vuelvo a repetir: narrador o no narradora, personajes, acontecimientos, espacio y tiempo. Son 5 elementos que usted va a encontrar siempre. Y si usted lo memoriza en forma rápida, puede analizar cualquier tipo de obra artística y además puede utilizarla si quiere crear su propia obra artística. Si usted quiere crear su propio libro, creo que por ahí leí que Martín tenía un proyecto de algo así. Si usted quiere crear su propio cortometraje, su propia película, uy, a todo esto, en esta fecha estaríamos haciendo el cortometraje. Pero bueno, va a tener que quedar. Hay algo súper importante acá, que usted lo ha visto a lo largo de la historia sin querer, no solamente del texto que tuvo que leer, sino que en las series y en las cosas que ve en general, que son los conflictos narrativos. Y es súper importante que los recordemos. Usted los vio el año pasado, en la, creo, tercera unidad, y son solamente 3. Solamente 3 que usted va a encontrar siempre, 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 siempre. Luego, cuando vaya en segundo medio, le vamos a enseñar unos más. Está el conflicto narrativo entre personajes, es decir, que 2 personajes quieren o desean cosas que son iguales o opuestas y los lleva finalmente a un conflicto. Tenemos también entre un personaje y una situación externa. Esa situación sobrepasa al personaje y por lo tanto el personaje tiene que tomar ciertas acciones para salir adelante. Y finalmente, un tipo de conflicto también presente en su propia vida, que es entre pensamientos contrarios o ideas contrarias. Es decir, el conflicto es entre el personaje y sí mismo. ¿Qué significa esto? El personaje quiere lograr ciertas cosas, pero lamentablemente es su mismo peor enemigo. Sobrepiensa las cosas, realmente quiere lograr algo, pero no sabe si puede o no. Está constantemente en un juego de dudas mentales que finalmente lo afectan. La mayoría de las películas, de las series, de las canciones, de todas las cosas que usted vaya a ver, se relacionan con estos tipos de conflictos narrativos. ¿Ya? Bien. Esta es una revisión súper rápida. Si tienen dudas me pueden avisar, no hay problema, o si no, si les da vergüenza, me pueden contactar por otro medio y yo les vuelvo a explicar. Antes de seguir con esto, y vuelvo a repetir, los conflictos narrativos también se aplican a su propia vida. De hecho, la idea es que usted los relacione para que queden en su mente y los comprenda. También existe un elemento central que se relaciona con el objetivo de esta clase y que usted comprenda que la evolución de personajes también se aplica a su cotidianidad. ¿A qué me refiero con evolución? Cuando los personajes se enfrentan dentro de su mundo narrativo y sus propias reglas, se enfrentan a un conflicto narrativo, van a tener 2 opciones. Se mantienen tal cual como comenzaron en esa historia, con los mismos pensamientos, la misma forma de comportamiento, el mismo tipo de madurez, o frente a ese conflicto evolucionan, mejoran, se perfeccionan y cambian. O también pueden cambiar de forma negativa, pero existe un cambio, existe una evolución. A eso nos referimos. De hecho, los tipos de evolución de personajes son 2, que yo sé que algunos recuerdan porque hicieron una actividad extra para tener décimas con esto. Estoy pensando específicamente en Adán. Ojalá lo recuerden. Existe la evolución de personajes, y esa evolución puede ser estática o dinámica. Un personaje dinámico es el personaje que evoluciona. Es un personaje que entonces se
transforma. Se transforma al enfrentarse a este conflicto narrativo. Pero un personaje estático es el personaje que se mantiene tal cual como comenzó en esa historia. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Ha sido muy confuso? No. ¿No? Ya, igual lo vamos a ejemplificar para que no estén como tan confundidos. Que siento que en un momento hablé muy rápido. Pero... Esta evolución, vuelvo a repetir, también se aplica a su propia vida. Cada vez que usted se enfrenta a su propio conflicto narrativo, tiene esas dos opciones. Usted se mantiene en esa misma realidad, tal cual como usted comienza, o si no, tiene la opción de avanzar, de ser su propio personaje dinámico en su propia narrativa, y por lo tanto evolucionar con las condiciones de su alrededor. Es decir, que usted intente buscar soluciones, que usted intente adaptarse a los cambios, entre otras cosas. Así que, vuelvo a repetir, aplíquelo a su propia vida y va a ser más fácil comprender. Ya, me dijeron que no había dudas, por lo menos hasta ahora, pero voy a cambiar esto. Bueno, siempre los conceptos de la asignatura tienen esa facilidad que su mismo nombre dice que son. La única dificultad que tenemos es aplicar. Entonces, estando claro eso, me interesa, según la misma estructura de la clase, que me presenten algunos ejemplos que ustedes mismos buscaron sobre tipos de amor reales, y me refiero a que estén por lo menos en su realidad inmediata. Pequeña explicación. ¿Cómo unimos todo esto? Los tipos de amor, sin importar qué tipo de amor sea, sí o sí nos lleva a una evolución como personas. Nos enfrentamos a un conflicto central en el cual tenemos que inmediatamente tomar una decisión. Si seremos personajes dinámicos, es decir, que vamos a evolucionar con las condiciones que se nos presentan, o si nos vamos a mantener como personajes estáticos. Es decir, que realmente este amor va a llegar a nuestra vida, no importa el tipo de amor que sea, y yo me voy a mantener tal cual. Si estamos hablando de un amor real o un amor sano, con mayor razón se relaciona con la evolución de personajes. Porque como ustedes vieron en el video de definiciones de amor, donde había mucha gente definiendo qué pensaban ellos respecto al amor, ahí mismo decían, la gran mayoría, que el amor significa transformación. Una transformación positiva en la cual yo de verdad deseo lo mejor para otro o para otra. Tengo las mejores buenas intenciones para esa persona, y aparte de eso también me preocupo de ella, o yo me preocupo de ser una mejor persona también. Es por eso que la transformación de personajes se relaciona también con la temática que estamos viendo. Cómo el amor, el cariño, el afecto, y entre eso también la amistad, nos pueden llevar a hacer algo mejor. Ya, fue media larga esa introducción, espero que no haya olvidado lo que estamos haciendo. Ya, en esta parte de la clase necesito que usted me dé ejemplos de tipos de amor. Ejemplos reales de su propia cotidianidad. Las instrucciones están en el corazoncito. Amor tóxico. Ya, pero siga el orden. Primero me tiene que indicar. El ejemplo, ¿a qué pertenece? ¿Cuál es la película que usted escogió? ¿Cuál es la serie? ¿Cuál es el anime? ¿Cuál es la canción? Bla, 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 bla. Me dice el nombre. Después me dice si ese tipo de amor es positivo o negativo para los personajes, para identificar si evolucionan con ese tipo de amor. Evolucionan, es como Pokémon esta cuestión. Y número 3, definir qué tipo de amor usted encontró. ¿Qué cosa? ¿Era un amor filial? ¿Era un amor imposible? ¿Era un amor recíproco? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, necesito ver sus ejemplos, o que usted los piense ahora y los escriba ahora. De hecho, les voy a repetir un poco la instrucción de la clase anterior. La idea es que los ejemplos sean de lo primero que venga a su mente. Piense en la última película que vio, si es que se trataba del amor o no. Piense en la última canción que escuchó, o qué canción dedicaría a la persona que a usted le gusta, por ejemplo. Piense si en la última serie que vio trata sobre el amor igual, el último libro, y así. Piense en lo último que usted ha visto, ha escuchado o ha leído. Ya, y vayan respondiendo en el chat. Les voy a dar por lo menos un minuto, para que piensen bien los que no hicieron la tarea.
Los que hicieron la tarea pueden ir escribiendo inmediatamente su respuesta en el chat. O decirla en audio si quieren. Ya, pensando. Ya, Martín dice que no ve nada que tenga que ver con la pregunta 1. Ya, pero a Martín no se le ocurre ninguna película, ninguna serie, ninguna canción. No ha escuchado ninguna canción en su vida, ¿está seguro? Hace tiempo que no veo, Yo, pero yo ya. a los, yo a los mí, no me acuerdo cómo se llama el loco. Es que hay tantas canciones que tienen el mismo nombre. ¿A cuál se referirá? Déjame ver cómo se llama el que la canta. Ya. Profe, yo tengo uno. Ya, dígalo. El de Amor Imposible, el de la película 3 metros sobre el cielo. Ya. ¿Y ese tipo de amor que se presencia ahí es positivo o negativo para los personajes? Es negativo. Ya, pero explique un poco para quienes no han visto la película. Ya. Es que, o sea, hace rato vi esa película, pero de lo que me acuerdo es que el protagonista se enamora de como de una mujer, pero ella uno tenía plata y el otro no tenía plata, eran como de mundos muy distintos, así. ¿Ya? Y ya como que se enamoran, pero nunca, al final no quedan juntos, pero por tanto el dinero como otros problemas que pasaron. En resumen, al protagonista se le muere su mejor amigo, entonces eso igual como que le afectó, y después los papás de la niña casaron a la niña con alguien, entonces no pudieron estar juntos. ¿Ya? Oiga, qué trágica la historia. Sí. Sufrido. Mira, tal cual como usted lo está diciendo, el amor finalmente provoca una transformación en ese personaje. Tal vez en forma negativa, ¿o no? O sea, por lo menos, eso quería que usted explicara un poco. Le voy a ser sincera, yo no he querido ver esa película. Yo no soy de ese pueblo. O dime. Entonces, he querido que no pueda explicar si usted considera si es película o no. Profe, se la escuchó mal. Sí, me apareció como una notificación. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Una hora hablando sola. Uy. Ya, pero... A ver. Uy, es que me aparece un mensaje a mí que siento que estuviera hablando sola todo el rato. ¿Me escucho, cierto? Su conexión de internet es inestable. Sí se la escucha. Ah, ya. Ya. ¡Sí la escucho! Gracias por confiar, Alejandro. ¿Quién fue? Ya, miren, gracias por ese ejemplo. Estuvo muy bueno. Por ahí leí, ya, Francisca Gallardo, el ejemplo de Romeo y Julieta, que el origen del libro, y hay como 3000 películas de ese libro. Como colocó ella, luchan por un amor imposible, ya, ahí definió la pregunta número 3, tipo de amor imposible. Y para ella es negativo porque nunca llegan a estar juntos. Ya, ojo con eso, porque la pregunta no es ¿qué pienso yo si fue negativo o no? La pregunta es para los personajes. Y, entre comillas, estaría bien su respuesta, porque para los personajes es algo completamente negativo. Es un amor trágico, tienen que pensar que ellos eran menores de edad cuando se intentan arrancar y que sus familias peleen entre sí, incluso hasta por su amor. Entonces en esta inexperiencia se terminan muriendo. Obviamente que ese amor fue una transformación negativa. Si el amor lo lleva a eso, obviamente va a ser negativo. Ya, Rodrigo, voy a revisar esa canción entonces, que creo sí la conozco, pero no estoy muy segura porque hay muchas canciones con el mismo nombre, así que tengo que confirmar. ¿Me escuchan bien? Me siento como Talía. Sí. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí.
Ya, ¿alguien más que pueda dar algún ejemplo? Puede ser en el chat si les da vergüenza. O voy a empezar a decir yo. Acá hay unos personajes fantasma que yo siento que todos hemos participado acá, pero hay personas que no. Y estoy dudando si se conectaron o no sé, está, tal vez son mascotas, se apoderó del computador, qué sé yo. Ya, ¿alguien más puede dar un ejemplo? Piense en lo último que haya visto. Ya, Martín dice un ejemplo. Ya, el diario de Ana Frank como ejemplo. Bien, pregunta número 1, lista. Resulta negativo ya que Ana y su hermana estaban enamorados de Daniel, creo que se llamaba así, oiga, la evaluación la hicimos hace súper poco. Aparte que se los llevaron a los campos de concentración. Sí, pero no me está diciendo qué tipo de amor es, y no me está diciendo si la evolución fue buena para los personajes o no. Ya, esa respuesta está un poco incompleta, tiene que completarlo. ¿Alguien más que me pueda dar un ejemplo? Si le da vergüenza decírmelo acá, puede hacerlo por otro medio. La idea es que yo tengo que comprobar que usted identificó bien el ejemplo. Esa es la idea. A ver. Vigilando personas conectadas. Martín, ¿y a usted no se le ocurre ningún ejemplo? Usted que es el participante número 1 de esta asignatura. O aparte de Ana Frank. ¿A quién has escuchado acá? Fabián, ¿algún ejemplo? Renata Orellana, un ejemplo. Ya, Martín, según su comentario, ya, que usted no ve nada que tenga que ver con chocolate y las rosas. Ah, ya, exagerado. Pero no se trata de eso, pues sí hay otros tipos de amor. De hecho, hay un tipo de amor relacionado con Dios. Yo creo que usted se podría hablar de eso. Ya, por ahí me dicen en privado que le pregunta a Jorge. ¿Estará despierto Jorge o estoy hablando con su mascota? Y Jorge no está. Y a Martín, escríbalo en el chat por mientras. Yo tengo el poder acá, no sé si usted sabía, de activar su micrófono. Así que por eso estoy investigando quiénes no han participado, porque necesito saber que usted está bien, que está existiendo en este mundo terrenal. Sofía Martínez, hace tiempo no la escucho. Ian Gallardo tampoco lo he escuchado. Martín, que se demora en su ejemplo. Fabián, no lo he escuchado. Estoy mandando solicitudes para que activen el audio. Ya, Tomás sí participa, Rodrigo sí participa. Profe, le quedan 3 minutos de la clase. Creo que salía algo ahí. Ya, Julián, dame un ejemplo. Ah, Pero es algo cotidiano, pues de alguna canción que haya escuchado, alguna película, alguna serie, algún videojuego. También hay temática del amor en los videojuegos. Ya, Trinidad dijo... Ah, pero la mandó por privado. ¿Por qué la mandó por privado? Bueno, igual lo voy a comentar. Profe, ahí ya pude decir uno. Bueno, en el caso, primero el de Trinidad dice, bajo la misma estrella, es un amor que a pesar de las dificultades que tienen, ambos tienen cáncer, en serio. ¿Qué pasa con lo trágico de su historia? Profe, yo tengo un ejemplo. Ya, dígame. La película se llama Como si fuera la primera vez. Ya, Es como un amor así como infinito y como trágico a la vez, ya. porque trata de que la niña tuvo un accidente y solo se acuerda de lo que vivió antes del accidente.
Ya, y Entonces, ella tenía un enamorado, entonces como que no se acordaba de él. Entonces, después del accidente, como no tenía memoria, él como que la empezó a enamorar de nuevo ya, también recuerdo eso. y sí. Entonces, él le pide como el primer beso después de que perdiera la memoria, como Como si fuera la primera vez. ya, Entonces, un día, él como que la llevó a una habitación donde tenía como muchos recuerdos de ellos, como para que dijera que era su pareja y que ellos estaban juntos hace mucho tiempo. ya. Me va a creer que Entonces, como que, nunca había visto el final de esa película, así que qué bueno que lo esté mencionando entre comillas. Mire, tal como usted lo está mencionando, sí, sí existe una transformación entonces entre los personajes, porque frente a ese conflicto que tiene uno de estos, que vendría siendo la pérdida de memoria, el otro personaje se esfuerza por transformar la situación y que por lo tanto la relación vuelva a lo que fue en algún momento. Entonces sí existe una transformación y en este caso sería positiva. Ya estamos volviendo de a poco. Profe, siempre he escuchado que es como media cursi, no sé si es cursi, pero bajo la mesa de Morat. Ah, ya, sí. Y ahora le digo al tiro, yo no conocía esa canción, no es mi estilo de música. Profe, salió hace poco tiempo. Ah, ¿en serio? Sí, me la enviaron en una actividad que puse en Instagram, ahí me mandaron esa canción. También yo, es mi canción favorita. Ah, sí, yo no soy de ese estilo. Sí, si no hubiera mandado esa canción nunca lo hubiera escuchado. Ya, creo que se unieron todos. Falta que Trinidad se actualice. A ver. Ya, ahora sí. Pucha, alguien más falta, la Matilda. Y ahora sí. Necesito más ejemplos. Justo Angelina puso un ejemplo gigante, me escribió un testamento que estoy segura que estaba correcto y se borró. Así que alcancé a leer solamente que puso mucho texto y se borró. Así que no sé si alguien más puede dar un ejemplo, como para hacerlo más claro y ya pasar al otro punto. ¿No? Yo sé que Adán sabe hartas canciones porque me ha mandado hartas. ¿Alguien más que pueda dar un ejemplo? Ya, yo les puse que si les costaba buscar un ejemplo, tenían que pensar en alguien que le despertara algún tipo de amor. Podía ser amor filial, podía ser, uy, me pegué, perdón. Podía ser amor filial, podría ser, a ver, podría ser amor recíproco. La idea es que ustedes pensaran en una persona real que le despertara algo por el estilo y así iba a ser mucho más fácil que ustedes identificaran películas y canciones porque las relacionarían con esa persona. Ya, así que nuevamente voy a volver a preguntar al final de esta clase, así que siga pensando ejemplos, siga pensando. Yo sé que a usted se le puede ocurrir uno, no me engañe, yo sé que puedo. Profe, tengo otro ejemplo. Ya, Es de el tercer tipo de amor, amor sensual. ya, Es de la película, no sé si la ha visto, pero se llama Mujer Bonita. ¿La ha visto? también me negué a verla. Uy, ¿por qué soy tan odiosa? Pero explíquelo, Ya, explíquelo por favor. ya. Em, es que un millonario se enamora de una prostituta, ¿ya? Ah, ok, ya. Y, o sea, al principio era solo el servicio, pero después se enamoran y al principio el amor fue como negativo porque como
la protagonista trabajaba en eso, es difícil salir como de eso. Pero después todo queda feliz y terminan juntitos y todos son felices para siempre y termina positivo. Ya. Me da mucha risa porque yo pensé que no me iban a dar ejemplos como de películas antiguas, pero me han dicho muchos ejemplos de clásicos. Ya, por eso que me estoy como riendo un poco porque, no sé, pensé que me iban a decir canciones actuales y yo esforzándome por actualizarme y entender lo que me quisieran hablar y no me Disney. dicen ninguna. Pero bueno, ya. Hay muchas Yoji una canciones de actuales. Disney. ¿Qué cosa? Yoji una de Disney. No, ya, paro. Di una de Disney. De hecho, hay muchos ejemplos en películas de Disney. Y por eso digo que todos me pueden dar ejemplos. Por ahí vi que, de hecho, Ian apareció en el chat, pero Pero no de esas historias como que tengan que ver como la animada, sino como más o menos las 3D. bueno. Rodrigo, diga la persona de esa canción para identificar quién es, porque todas las canciones se llaman iguales. Maldición. Ya, miren, vamos a ejemplificar con algo común, algo que todos debieran haber leído, supuestamente. Y ese ejemplo común es el texto que usted leyó, que se llamaba La última hoja. La última hoja... ay, espera, me mandaron de nuevo el ejemplo, genial. Ya, gracias Angelina por escribir ese testamento de nuevo, me encanta, mucho texto. Ya, la película se llama A 2 metros de ti, trata de dos chicos con una enfermedad respiratoria, uy, todos se mueren parece, y no pueden tener contacto entre sí, ya que su enfermedad empeoraría. Finalmente ellos no pudieron tener contacto, solo se podían comunicar con una distancia de 2 metros, qué doloroso. Yo creo que es un amor trágico, ya sí, tiene razón, muy bien identificado. La chica se pudo salvar, ya que le donaron un pulmón, ya, pasa todos los días, bueno, pero el chico no se pudo salvar, no se murió, risa, pero nunca pudieron tener como contacto carnoso. ¿Carnoso? Ya, comprendo. Ya, muy buen ejemplo también, pero se dan cuenta si ustedes siempre se están exponiendo a este tipo de definiciones del amor. De hecho, estamos identificándolos por qué, para hacerlo en una forma consciente, porque ustedes inconscientemente adoptan que todos esos tipos de amor son normales, que es normal que su pareja se muera, que es normal tener un amor infinito y que usted no rehaga su vida. Entrega tantos mensajes confusos las cosas actuales que la idea es identificarlas para ver si son realmente sanos o no para usted. Sigamos viendo ejemplos. Ya, Josefina dice, es la película, ¿cierto? Aves de presa es un tipo de amor positivo y el tipo de amor específico sería filial. Ya, y Angelina, no sé si... Oiga, está bien madurar si van en octavo. Gracias, Angelina, por su participación seria en esta conversación. Me encantó. Miren, en el texto que tuvieron que leer, existían 3 personajes que nos importan. En el caso específico del personaje principal, o de las personajes principales, está, vamos a colocarlo acá, se menciona en todo momento como Su, pero también como Susi. Ella está realizando una pintura, con eso se está ganando la vida. Y también se presenta a su amiga, que en este caso sería Jonsi, la cual lamentablemente se contagia con neumonía, con todo lo que eso significa, y de por sí entendiendo que la neumonía es una enfermedad que puede provocar la A los muerte. pulmones. Ya, y gracias Martín, a los pulmones. Buen dato.
Me acuerdo, no, ya mejor no lo voy a decir. ¿Qué es lo central de este texto entonces? Tal como ustedes lo leyeron, ustedes aplicaron las 3 etapas de la escritura y me tenían que mandar solamente una etapa para demostrar que lo habían hecho realmente. Y este texto es importante porque existe la evolución de los personajes. ¿Y cómo puede ver esa evolución? Esa evolución se ve porque, claro, una de ellas se contagia de neumonía. Ya Tomás se puso medio raro en su humor. En estas dos personajes, vuelvo a repetir, en el caso de Johnsy se contagia de neumonía y ella insiste en que va a morir. Que va a morir y comienza a ver las hojas de una enredadera, asegurando que cuando cayera la última hoja, por eso el nombre del texto, uy, ya no sé qué pasa, Diego, ¿por qué está peleando? Ya, creo que ahí silencia a mucha gente. Miren, volvamos a la historia. Johnsy insiste en que va a morir. En que va a morir y cuando caiga esa última hoja, va a ser el momento exacto donde ella logre finalmente la muerte, por el tema de la neumonía, una enfermedad súper, aparte de contagiosa, que provoca mucho sufrimiento por el tema de la falta de aire al momento de respirar. Entendido eso, ellas ambas tenían un vecino. ¿Alguien me puede decir el nombre del vecino? Ya, pues para terminar rápido, no hemos alargado mucho en esta clase. Nombre del vecino, demuestren que leyeron. Pero es que el profe tenía un apellido súper raro. El nombre empieza con B. Ya pues. Si me acuerdo bien, parece que Se llamaba Burnham. Burnham se llamaba. Ya lo dijeron por ahí, gracias. ¿Beckerman? ¿O Berman? Ay, ahora me confundieron. Ya, Berman, gracias. No era con C. Estaba presente este vecino que se lleva relativamente mal con ellas. De hecho, se lleva mal con todos. Pero finalmente la amiga de Johnsy le comunica que ella estaba convencida en que quería morir y estaba decidida en eso. Entonces, claro, lo invitan a él porque él la ayuda a hacer una pintura, en este caso a Susie, y luego se enteran que él muere por neumonía. Claro, por haber entrado tal vez en contacto con Johnsy, que estaba enfermo. Y en todo momento se quejaban de que este personaje hablaba de crear su última obra, pero nunca lo hacía. Y que alguien me cuente el final. ¿En qué termina esto? Profe, ¿Qué? el vecino se contagió de neumonía porque cuando iba a pintar su obra de arte afuera, hubo así como mucha lluvia y mucho viento y duró como 2 días con neumonía y después se murió en el hospital. Pero su obra de arte fue la última hoja porque como que Johnsy ve la pintura, o sea, la supuesta hoja, y dice que por qué no se habrá caído y no sé qué, y se da cuenta que ella tenía que seguir viviendo y el doctor le da muchas posibilidades para vivir, pero después la amiga, la Susie, le dice al doctor que cómo está, y ella le dice que bien, pero que el vecino no había sobrevivido y que había muerto. Ella vuelve con Johnsy y le dice que el vecino murió. Ya, gracias. Incluso si lo resumimos un poco más, ¿cuál fue el tema final? Claro, él hablaba siempre que iba a crear su última obra maestra, nunca lo había hecho, de hecho tenía todos los materiales en su casa para hacerlo, nunca lo hizo, en su departamento, pero realmente sí lo había hecho antes de morir. Lo que él hizo fue pintar una hoja de la forma más realista posible,
para que de esta forma Jonsi se diera cuenta que esa hoja nunca iba a caer y que ella tenía que tener el ánimo de seguir viviendo. Ese es el final de la historia. Entonces vemos una evolución, una transformación de un personaje que era extremadamente visto como algo negativo, supuestamente un ser hasta sin sentimientos, como se menciona en la historia, pero no, él se expuso, incluso se expuso finalmente a la muerte, con tal de convencer a esta joven de que debía seguir viviendo. Y es por eso que finalmente existe una transformación no solamente de él, sino que también del personaje de Jonsi, porque ella que estaba convencida en que tenía que morir sí o sí cuando cayera esa hoja, solamente al ver esa pintura, sin saber que era una pintura, decide que debe seguir viviendo, porque esa hoja se mantiene ahí tal cual, sin importar la lluvia, los fuertes vientos, en ningún momento se cae. Por eso es que se llama La Última Hoja, y La Última Hoja termina siendo la obra maestra de este personaje. De hecho, es a tal punto el tema de que era una disposición de Jonsi la de seguir estando mal, que realmente las condiciones no cambian. Ella simplemente decide seguir adelante, madurar, adaptarse a su enfermedad, y finalmente ella termina sanándose a un 100%. Este tipo de evolución es un ejemplo exacto de cómo finalmente evolucionamos gracias al amor, gracias al afecto. Incluso en esta historia no estamos hablando de una relación de pareja, estamos hablando solamente de conexión entre personas. Y yo también puedo generar esa evolución con gente que posiblemente yo digo que ni siquiera es mi amigo o mi amiga, ni siquiera es mi cercano, pero con pequeñas acciones yo finalmente puedo promover la transformación en alguien más. Por eso que el amor no se ve solamente como algo de pareja, y si es algo correspondido o no, o si es tóxico o no. Se ve como algo más allá, como una actitud ante la vida y sobre todo a una visión de mundo, una postura de entender que estamos conectados con todo el resto. Es una conexión mayor. Algunos lo ven como una forma religiosa, por ejemplo, la conexión que se hace con Dios, pero algunos lo ven solamente por un tema de energía, que finalmente, por el solo hecho de estar en esta tierra, tenemos una conexión con todas las personas que están en ella, y todos los seres vivientes que están en ella. Qué hippie todo lo que acabo de decir, pero ojalá lo considere y lo comprendan como se lo estoy presentando, porque todo esto se une a lo mismo, finalmente cómo podemos mejorar como personas, como todos tenemos la oportunidad para hacerlo, todos y todas, y que simplemente es un tema de disposición. Nuevamente, apliquen todos los contenidos que estamos viendo a su propia vida y se van a dar cuenta que el mundo narrativo es el mundo donde ustedes viven, los personajes son ustedes mismos y mismas, los conflictos son las cosas que están enfrentando, y la evolución de los personajes es la forma en la cual ustedes toman los problemas que pueden estar viviendo. Pueden tomarlo en una forma estática, quedándose en la queja y sin avanzar, o pueden tomarlo en una forma, entre comillas, más constructiva, que vendría siendo la de un personaje dinámico, evolucionando, adaptándose a los cambios y adaptándose a una nueva forma de vida. Eso fue muy largo. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me puede avisar, me pueden contactar por correo, por Instagram, como quieran. Y lo más importante, la próxima semana no tenemos clases y se pueden dedicar a lo que quieran, absolutamente a lo que quieran. Y lo más importante es que yo voy a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando, voy a estar atenta a todos los comentarios que puedan hacer. Pueden escribirme para cualquier cosa, para hablar sobre el tema de la unidad, que en este caso vendría siendo el amor. Pueden contactarme para las dudas que tengan de materia, o si también necesitan algún tipo de ayuda porque estén, no sé, un poco deprimidos, algo por el estilo, por el tema de la cuarentena. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿No? Nos extendimos un poco porque, bueno, necesitaba saber sus ejemplos. ¿Me oyen o escuchan? Y ahí, como dice Francisca Gallardo ahí, claro, por lo que está pasando, se van a tener que adaptar y bueno, ya, suena un poco triste, pero